¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes latinoamericanos marginados aquí en Estados Unidos con Lupi Quinteros Grady, la nueva presidenta del Centro Latinoamericano de Jóvenes. Lupi, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Y felicitaciones, eres la primera mujer latinoamericana que llega a la presidencia de tu organización. Sí. ¿Cuál es el trabajo que hace tu organización? Nuestra organización va a celebrar 50 años de estar en existencia y el enfoque son los jóvenes. Las programaciones son diversas, educación, servicios sociales, salud mental y muchos más programas. Tenemos como 50 programas en nuestro portfolio y enfocamos con jóvenes de 14 o de 11, digamos, a 24 años, dependiendo del enfoque de cada programa y los fondos. Jóvenes fundamentalmente o marginados o que viven bajo la pobreza, jóvenes con problemas. Sí, la mayoría de nuestros programas, basado en los fondos que nosotros recaudamos. ¿De dónde? ¿De dónde vienen los fondos? Nuestro portfolio es 60% fondos del gobierno y el demás es fundaciones. Muchas veces cuando aplicamos a fondos del gobierno hay requisitos y federales y entonces ahí es donde enfocamos la programación. Puede ser programa adentro de la escuela, después de la escuela, puede ser para jóvenes que han salido de la escuela por varias razones. Y tú personalmente has sido una beneficiaria de justamente de estos programas. ¿Cómo te ayudaron? Yo llegué de 14 años y fueron en los 80s. Para empezar, mi familia llegó aquí a los 80s. ¿De dónde? Del Salvador. Y yo creo que mi mamá tenía un gran interés para crear oportunidades para mí, para mi hermana, para mi hermano, así como muchas familias inmigrantes hoy día. Y fue a razón de la guerra que había empezado, la guerra civil, que como 11 años en El Salvador. La programación fue de liderazgo, fue un programa que me dio oportunidades para un verano, como un internado. Imagínate, de 14 años, la oportunidad de agarrar pago, poder divertirme con amigos de mi edad y a la misma vez aprender a cómo hablar en frente del público, cómo aprender diferentes temas, cómo dar talleres, ayudar a desarrollarme. Ese era el enfoque de este programa. El hecho de que el presidente Trump haya llegado a la Casa Blanca, ¿ha afectado su agenda? Los fondos federales que ayudan, por ejemplo, a programas sociales como este caso que tú dices que ustedes reciben el 60% de fondos federales. Esto es algo que siempre está a riesgo y yo creo que más ahora con la administración que tenemos, la narrativa es tan negativa que impacta en nuestras comunidades en una manera, digamos, afectando salud mental, la ansiedad, afectando a nuestras familias, porque está afectando a nuestros niños que están escuchando tantas cosas negativas de nuestra comunidad y nosotros tenemos tanto de decir que es positivo y tenemos que, esto es algo que nosotros tratamos de enfocarnos también con nuestra programación, darles esperanza a nuestros jóvenes que sigan adelante y que no importa la narrativa que está ahí afuera. ¿Tú dirías que la narrativa, como tú le llamas, de criminalizar la pobreza y fundamentalmente la pobreza representada por nuestra comunidad latinoamericana, incluso la comunidad negra, que está absolutamente reflejada en el discurso de Trump, está afectando a nuestra propia comunidad? Sí, se está viendo algo bien feo de regreso en nuestra nación. La opresión, ¿verdad? Sí ha existido en lo que se llama lo que eran los derechos civiles con la comunidad afroamericana. Hemos tenido historia con los japoneses en concentration camps, que se le dice, y la comunidad de LGBTQ también, y ahora también los inmigrantes. Esto es algo que tenemos que reflexionar, que cuando hemos visto la historia y esto ha pasado con otras razas o otras comunidades, se ve bien mal la historia de los Estados Unidos y no es una parte de la historia, digamos, que nosotros podemos decir que estamos orgullosos. La gente usa generalmente, al definir esto, estoy hablando de la gente de nuestra comunidad,
repetidamente dice discriminación, xenofobia, racismo. Siempre existió en Estados Unidos y ahora está siendo exacerbado por el gobierno del presidente Trump, ¿o esto es un fenómeno nuevo que empieza con la llegada de Trump? Yo pienso que sí ha existido, y yo pienso de que ahora tenemos el líder de nuestra nación que habla de una manera que es derogatoria y que porque él tiene un papel tan importante, lo que él dice, mucha gente escucha y mucha gente no entiende y no toma el tiempo de aprender lo que está pasando en las comunidades. Entonces, eso toma ese tono y eso se ha visto en la campaña de él, pero también se ha visto reflexionado en las comunidades, en cómo muchas comunidades han sido tratadas con las leyes, como digamos los musulmanes también, que empezó con no dejar que ellos podían entrar al país. Ha sido algo consistente y ha sido consistente con una opresión contra muchas comunidades, digamos. Y una de las comunidades latinoamericanas, porque fundamentalmente la mayoría son latinoamericanas, son los que integran los Dreamers, los soñadores. Son jóvenes que han llegado a este país con menos de 15 años, indocumentados, con padres indocumentados, se beneficiaron de un decreto ejecutivo del presidente Obama que les permite permanecer en el país, trabajar y estudiar, pero es un decreto ejecutivo. Cambia el presidente y eso puede quedar absolutamente al margen, liquidado, y cosa que ya anunció el presidente Trump. Cuéntanos la experiencia de tu organización con los Dreamers. Para empezar, voy a decir que eso es inhumano, de lo que él está haciendo. Yo entiendo muchas veces que las leyes y ver lo que es lo de inmigración es complicado, pero a la misma vez lo que estaba haciendo el presidente anterior, el presidente Obama, estaba viendo a soluciones. Y estamos viendo los Dreamers. Déjame interrumpirte sí. allí, porque el presidente Obama tampoco era un santo. No. El presidente Obama tuvo en los primeros 2 años de gobierno la mayoría en las 2 cámaras del Congreso. Había prometido hacer una reforma migratoria integral como parte de su campaña. No hizo nada. Y recién, cuando ya no tenía ninguna consecuencia política, en los últimos meses, anuncia un decreto ejecutivo que era, como para muchos, una curitas para tapar la herida. O sea que tampoco el presidente Obama apostó a los inmigrantes latinoamericanos. Eso sí, porque yo sé que también hubo algunas cosas que pasaron, claro, que afectaron ya cuando él estaba saliendo y también fueron negativos. Pero ahora estamos viendo un extremo, me refiero. Un extremo donde estábamos viendo a los Dreamers, que son muchachos que han crecido acá y este es el único país. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué va a pasar con ellos? Por ahora, yo creo que todo el mundo tiene que estar involucrado y votar es muy importante. Déjame hacerte la última pregunta. Independientemente de votar, porque en definitiva es muy posible que el destino de ellos ya quede absolutamente sellado antes de que lleguen las elecciones parciales, ahora de noviembre o en el 2020. ¿Qué entiendes tú que va a pasar con ellos? Por ahora, yo creo que está bien difícil de que se vea una luz al final de lo que se dice del túnel. Y yo sé que muchas organizaciones como la de nosotros estamos luchando para continuar dar oportunidades a estos jóvenes y también por eso es importante recaudar fondos que no son conectados al gobierno federal. Me refiero a oportunidades de ir a la escuela, a oportunidades de pagar en esa manera que no tienen que, porque muchos jóvenes todavía tienen el permiso por ahora. Lo de la ley está bien difícil en el aspecto de que, como tú te referiste, lo de la votación puede llegar mucho más tarde y mucho daño se ha hecho. Pero yo creo que tenemos que continuar a tener la voz o a hablar contra estas decisiones que se están haciendo. Te invito a hacer una pequeña pausa, Lupi. Estamos hablando con Lupi Quinteros Grady. Ella es la nueva presidenta del Centro Latinoamericano de Jóvenes y estamos hablando sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes latinoamericanos marginados que viven en la pobreza aquí en los Estados Unidos. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Lupi Quinteros Grady. Ella es la nueva presidenta del Centro Latinoamericano de Jóvenes, una organización que se ocupa sobre los jóvenes latinoamericanos marginados y que viven en la pobreza en los Estados Unidos. Lupi, ¿cómo explicas la delincuencia desproporcionada de los jóvenes de minorías en los Estados Unidos? Cuando hay un joven que no tiene guía, muchas veces son afectados o digamos por las amistades y muchas veces son amistades negativas. Lo que hemos visto nosotros cuando reclutamos a jóvenes a nuestra programación, y muchas veces han sido jóvenes no solo latinos, también afroamericanos, que han tomado malos pasos, malas decisiones, y nosotros tratamos de integrarlos de regreso a cosas positivas. Digamos, si han dejado la escuela, la educación, tratamos de integrarlos de regreso a la educación o a que reciban su GED. Si vemos que necesitan otras ayudas, muchas veces no tienen seguridad de casa, no tienen comida, otros apoyos que necesitan en la familia. Hay una distracción o hay una ansiedad con lo del día al día. Y entonces ese joven, cuando no hay guía, muchas veces cuando llega a nosotros y nosotros preguntamos qué ha pasado, por qué esto ha afectado, a veces han hecho tiempo en prisión, y vamos a preguntar, siempre tengo interés yo en entender la historia. Muchas veces explican de que aceptan que han hecho un error, otras veces no entienden cómo es lo que han hecho va a afectar el futuro en el respecto de que las decisiones que ellos hacen tienen consecuencias. Estábamos hablando que la conversación es sobre jóvenes que viven bajo la pobreza, que jóvenes que son marginados. ¿Cómo le explicas tú a una persona que está viendo esta entrevista que vivimos en el país más rico del mundo o uno de los más ricos del mundo? Y estamos hablando de que los jóvenes latinoamericanos y los negros viven en la pobreza. ¿Por qué viven en la pobreza si hay una riqueza que es la más grande del mundo? Tenemos familias que trabajan 2, 3 trabajos para poder mantener la renta, comida, las cosas que son necesarias. Cuando no hay la educación o el entendimiento de cómo navegar aquí la educación o dar seguimiento digamos, a una carrera, por muchas cosas, esa familia se queda en un ciclo, digamos, de pobreza. Entonces, una familia puede haber llegado, puede tener una educación en nuestros países y aún así llegar aquí y trabajar de limpieza, de oficina, trabajar que no es que hay algo malo en esos trabajos, pero sí no ofrende el pago muchas veces de que a todo lo que se tiene que gastar. Y muchas veces también en nuestras familias, cuando los padres o los papás trabajan 2, 3 trabajos, no necesariamente están en casa también para poder dar la orientación que necesita. De alguna forma también explicarle a la audiencia que nos está viendo que en este país prácticamente todos los servicios son una mercancía. Estamos hablando de que la vivienda es una mercancía, que el cuidado de salud es una mercancía que se vende y que la educación es una mercancía. Por eso tú estabas hablando de que el dinero no alcanza, etcétera, etcétera. Es decir, aquí si tú no tienes dinero no puedes ir a una universidad privada, incluso el college, que es una especie de mezcla entre lo del Estado con dinero. Si no te alcanza el dinero, ¿tiene protagonismo o prácticamente se limita a lo mínimo? Sí, y tenemos, digamos, a ese punto, sabemos que en veces tenemos familias que viven, múltiples familias en una casa para poder lo que podemos tomar nosotros. Es muy importante. Tú hablabas también, y esta es una frase tuya, que la pobreza juvenil amenaza el futuro de los Estados Unidos, que rompe el mito de país desarrollado. Lo que estaba hablando del ciclo, lo de que
cuando no podemos salir adelante, quedamos en lo mismo. Y esto ha sido algo de que sale en la lucha de muchas veces de los afroamericanos. Ahora estamos nosotros en lo mismo, los latinos. Y encontramos todavía que hay jóvenes que han nacido acá y no han logrado sobresalir todavía en la educación. Y a eso me refiero muchas veces, es porque todavía no entendemos cómo navegar estos sistemas en que nosotros estamos aquí en los Estados Unidos. Pero si te escucho hay que tener cuidado con lo que me parece percibir. Tú, al decir la palabra navegar, me parece que entiendo que quieres decir utilizar servicios o programas que tiene el Estado para ayudar a aquellos que no son o que están marginados. Entonces, si tú no conoces todos los programas que están disponibles, no sabes, entre comillas, navegar y eso. Pero ¿por qué es necesario ser mago y saber navegar en esos programas? ¿Por qué no una persona normal no puede tener acceso a la educación, incluso a la educación superior? ¿Por qué hay que ser experto en navegar para tener eventualmente la oportunidad de salir de ese ciclo, como tú decías, el círculo vicioso que es porque son pobres no estudias ni porque no estudias son pobres? ¿Por qué el Estado no está presente y dice, tú no tienes que ser un genio de navegación? Naces aquí y todo el mundo tiene derecho a educarse hasta llegar al nivel superior, a la universidad, al college. ¿Por qué no pasa eso? Porque si ves las escuelas que tenemos, no representan la diversidad necesariamente. Pero las escuelas son producto del Estado. El Estado, ¿por qué el Estado no se ocupa que cualquier ciudadano que nace bajo este país, este territorio, puede tener derecho a la educación y que no se transforme en una mercancía que lo termina, en el caso de los universitarios, con un préstamo de $250,000 que le lleva hasta 40 años pagarlo? ¿Por qué no? Yo pienso que también como latinos que han tenido éxito también tienen que regresar a dar a la comunidad. O sea, que tú no me hablas de la responsabilidad del Estado. Y me refiero que hay mucho complicado y que también me refiero a que esos sistemas muchas veces no reflexionan a gente como nosotros. Pero que el sistema es producto del Estado. Tú me estás diciendo, pero todavía en este sistema, ¿quién vota? ¿Quién hace las decisiones? ¿Tú lo ves a nosotros como latinos? Entonces, ¿quién manda? ¿Mandan la gente, el ciudadano común, o manda el 1% que controla que los servicios básicos como la vivienda, la educación y la salud son privados y tenés que ser privilegiado para vivir como una persona decente en el resto del mundo? ¿Cuál es el rol del Estado que afecta a que tu organización termina paliando, porque la palabra sería paliar, las necesidades que tiene un ciudadano común latinoamericano o negro que no nació en una familia de privilegio? ¿Dónde está el Estado que tú tenés que intervenir? A eso, pero me refiero todavía a ese 1% que te referiste, que tiene ese poder. Ese poder no es algo que... Ese poder ha existido por décadas. Pero déjame hacerte esta pregunta. Si esto supuestamente es una democracia, demo, pueblo, gracia, gobierno, el 99%, que es el pueblo, no sigue recibiendo los beneficios porque el 1% no los deja tener. Entonces, ¿qué tan democracia es la democracia si tenés que inventar una organización como la tuya para ayudar que el 99% pueda sobrevivir? Lo de la organización, como nosotros no somos solo nosotros, hay mucha la existencia del sector del non-profit. Cuando se debe al sistema de que estás refiriéndote a ese sistema, aunque estábamos hablando de votación y te refieres, nosotros latinos también, todavía no tenemos números, aunque tenemos números, que salimos a votar o a tomar poder en ese aspecto. Y necesitamos líderes en esos lugares. Y muchas veces nosotros no tocamos ese tambor. ¿Y por qué me dice necesitamos? Si llevamos 240 años de vida de este país, ¿qué estamos esperando que no nacieron los líderes? ¿Qué está fallando que ya llevamos 240 años y los líderes no están? Los líderes son pocos, es una realidad. Yo te puedo contar que hay 6 líderes, en Maryland, que están en posiciones de liderazgo o de hacer decisiones. ¿Por qué?
Esto es algo que los tenemos que preguntar todos como la comunidad y poner atención. ¿Y cuál es tu respuesta? Yo he corrido para oficina. Yo estoy en el Consejo de Educación de Prince George's County por esa misma razón. Un condado. Prince George's County es un condado de Maryland, digamos, del estado de Maryland. Afuera de esto. Vecino acá de Washington, D.C. Afuera de este papel de presidente del Centro Latinoamericano, yo he aprendido mucho sobre la política en correr una campaña y ser una de las primeras latinas de llegar a eso. Y me doy cuenta por qué es que nosotros no corremos por oficina también. Es súper difícil, algo que nosotros no conocemos y entendemos. Y hay que hacer mucho sacrificio. Te invito a hacer una nueva pausa, Lupi. Estamos hablando con Lupi Quinteros Grady. Ella es la nueva presidenta del Centro Latinoamericano de Jóvenes. Estamos hablando sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes latinoamericanos marginados aquí en Estados Unidos e incluso miembros de otras minorías. Enseguida volvemos. Continuamos hablando con Lupi Quinteros Grady. Ella es la nueva presidenta del Centro Latinoamericano de Jóvenes, sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes latinoamericanos que viven en la pobreza y la marginación aquí en los Estados Unidos. Lupi, tú trabajaste en AmeriCorps. Es un grupo de voluntarios que fundamentalmente están en zonas de necesidad. ¿Qué ha pasado con el voluntariado bajo la presidencia de Trump? El AmeriCorps es un programa que nosotros hemos tenido ya casi por 15 años. Este programa nosotros reclutamos a jóvenes de la comunidad o jóvenes que también podrían estar en la universidad o no. Y ellos reciben un pago reconociendo el servicio, pero a la misma vez el enfoque de nosotros es educación y muchas veces es en las escuelas digamos, de los grados de 6º a 8º, porque los jóvenes son como, digamos, de 21 años a 25 años. Ese es el enfoque. No hemos visto que han bajado los voluntarios. Nosotros tenemos diferentes eventos donde coordinamos con otras organizaciones, digamos, a dar comida. Llegan como 200 personas. Tenemos voluntarios que llegan siempre a dar la mano y es exitoso cada mes. Damos programas donde celebramos en honor, digamos, a César Chávez, o tenemos programación cuando llega Martin Luther King. Llegamos como un líder de los derechos civiles, sí, por decirlo así, César Chávez. Llegan como 500 personas en estos eventos, jóvenes de diferentes escuelas que los unimos en una programación muy positiva. Y también tenemos talleres que ofrecen para que tengan algo que entender, digamos, para antipandillas, cómo pueden ser reclutados, que ellos entiendan, que no se ajunten a esas amistades. Tenemos también talleres para los padres y todo eso se los hace no es difícil de agarrar a los voluntarios para ofrecer estos servicios en la comunidad. Tú hablabas de que ustedes, por ejemplo, le dan comida, tú decías, a 200 o 250 personas, y también tú habías mencionado en conversaciones que hemos tenido antes que hay estudiantes a nivel universitario que pasan hambre. Hay un artículo que ha salido recién sobre de que los jóvenes que están en la universidad sufren. Los jóvenes latinoamericanos o de minorías. De minorías. Y no creo que es un estudio, digamos, que está diciendo algo sorprendente, sí. Porque los estudios se han puesto más caros, o sea, las universidades, todo eso. Y yo me recuerdo estar en la universidad y estar limitado a lo que te dan como en el paquete de todo cuando vas a ir a la escuela y vas a entrar. Y eso es una de las áreas donde yo me refiero a navegar. Muchas veces llegas, no entiendes todo lo que vas a necesitar, y ahí cuando ya estás ahí en el lugar, tú te vas dando cuenta de que hay más que necesitas de los estudios. Otro tema que también es un tema clave, el tema de la vivienda. Cuéntanos qué es lo que tu organización ha podido detectar, qué es la situación de la vivienda de estos jóvenes latinoamericanos marginados o que viven en la pobreza.
Tenemos diferentes programación de tratar de ayudar al joven a casa temporal. Hemos visto de que muchas veces cuando un joven viene a nosotros y está en crisis, digamos, quieren correr de la casa porque hay un malentendimiento en la casa. Han llegado a conocer ese mamá o ese papá este mismo año. Hay mucha tensión en la casa y ellos quieren irse. Tratamos de mitigar esta situación, tratamos de dar consejería para que llegue a un mejor entendimiento y ese muchacho no se salga de la casa, cual en algunos casos sí se han ido de la casa. Pero es falta de esa relación que no está allí. En otros casos sí hemos visto que hay jóvenes que han llegado aquí de 17, 18 años que no tienen mucho apoyo y entonces hemos ayudado a proveer ayuda financiera, digamos, algo que les ayude a sostener como 3 meses de renta para que ellos puedan establecerse y encontrar alguna vivienda que sea segura. Por último, Lupi, como nueva presidenta, ¿dónde piensas dejar a tu organización? ¿Qué metas te has fijado para lograrlo? Yo soy de la comunidad. Como mencioné, yo he crecido en Washington, D.C. Yo he recibido muchos mensajes positivos y parte yo creo que es que mucha gente me ve parte de la comunidad. Yo creo que es muy importante de crear una conciencia a lo que están pasando muchos de nuestros jóvenes. Y no solo siempre el joven que es pobre, cualquier joven que son latinos, porque hay diferentes generaciones. Tenemos jóvenes que ya han estado aquí 1 o 2 generaciones, hablan inglés y todavía no vemos que estamos siguiendo adelante como latinos. Pero también yo veo a algunos colegas que han seguido adelante, tienen éxito y están en sus carreras. Quisiera que ellos regresaran a dar a la comunidad en diferentes aspectos. No siempre tiene que ser como dinero, pero también como tiempo y como poder hablarle a un joven para que ese joven vea que pueden hacer lo mismo. Tenemos que hacer mucho más de eso. Pero las programaciones que tenemos, mi meta sería de sostener lo que tenemos, entendiendo el clima político que tenemos, los riesgos de la fundación, claro que eso es algo consistente con los programas que tenemos, y a la misma vez no necesariamente expender, pero lograr hacer programaciones de que de verdad tengan impacto, que continúen a tener impacto. Siempre veo ese impacto mucho en nuestros programas de verano, donde sí, cuando tienes jóvenes de bajos recursos, solo quedan en casa sin ninguna guía y no hay escuela, no hay nada. Serían programaciones así, ser intencional cuando se vean que estas áreas son donde los jóvenes son más vulnerables. Lupi Quinteros Grady, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.